Muy bien, antes de adentrarnos más al tema de la esclerosis múltiple como tal, hablemos un poco acerca de historia. Los primeros indicios de pacientes que parecían tener esta enfermedad se remontan al siglo XIV, pero no fue hasta 1868 que el profesor francés Jean-Martin Charcot, mejor conocido como el padre de la neurología, describió oficialmente esta enfermedad. Su interés nació a raíz de una afectación muy extraña que tenía su asistenta: temblores, dificultad de hablar y movimiento anómalo de los ojos. Desgraciadamente ella falleció, pero gracias a la autopsia que realizó el señor Charcot con su asistenta, descubrió y describió las placas características que se forman en el cerebro de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, y pues las comparó con las placas que había sacado de la autopsia de su asistenta. Había empezado un periodo de investigación que hasta el día de hoy todavía perdura. Años más tarde, a finales del siglo XIX, la esclerosis múltiple ya había traspasado fronteras, ya era conocida por médicos españoles y por médicos americanos. A pesar de eso, aún existen muchas dudas al día de hoy, y en ese entonces dudas al respecto, como cuál era la causa de la enfermedad como tal, cuál era el mecanismo de lesión por el cual se producían las anormalidades y por qué se manifestaba de manera tan diferente en cada paciente. A continuación vamos a ver un video que habla acerca de definición, fisiopatología, etiología, etc. Ahora sí, hablemos de lo que es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad desmielinizante, o sea, pérdida de mielina, del sistema nervioso central, cuya fisiopatología está determinada por factores genéticos y ambientales. Hay una afectación clara de la sustancia blanca y la extensa pérdida de mielina. Constituye la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Hablemos de epidemiología. A nivel mundial, la incidencia anual oscila entre 1.5 y 11 casos por cada 100.000 personas. En Estados Unidos existen entre 350.000 y 400.000 personas con esta enfermedad, y en todo el mundo más de 2.500.000. En México la prevalencia ha cambiado. En los años 70 se determinaron menos de 2 casos por 100.000 habitantes, y actualmente entre 13 y 15 por cada 100.000 habitantes. Le da mayormente a los hombres, la prevalencia es de 2 a 1. En la fisiopatología, en las primeras fases se produce una disminución de la densidad y una apertura de los canales de sodio internodales, lo que conduce a que la inflamación provocada por el edema se liberen productos inmunes de la célula, como citoquinas, productos de adhesión y otros productos como el óxido nitroso. Estos alentan la conducción del impulso nervioso, lo que da lugar a la desmielinización. Esto también se puede dar por el ataque directo a los oligodendrocitos por linfocitos T citotóxicos. Los macrófagos también segregan ciertas sustancias como los radicales libres, que también desempeñan un papel en la desmielinización. Sí, también tiene clasificación. Tenemos remitente recurrente. Estos son brotes de la enfermedad claramente definidos, con recuperación completa o con secuela. Representa el 85% de los pacientes. También tenemos la secundariamente progresiva. Curso inicial remitente recurrente seguido de progresión no relacionada con los brotes. Pueden existir brotes superimpuestos. Después tenemos la primariamente progresiva. En esta hay progresión de la enfermedad desde el inicio, con estabilizaciones ocasionales y mejorías menores temporales. No presentan brotes y representan el 15% de los pacientes con esclerosis múltiple. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la progresiva recidivante. Esta es enfermedad progresiva desde el inicio, con brotes durante su evolución posterior, muy frecuente.
Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. Los pacientes con esta enfermedad muestran un amplio espectro de signos y síntomas, a menudo relacionados con la gravedad y la forma de presentación de su enfermedad. La presentación inicial en forma de brotes de la enfermedad se denomina síndrome clínico aislado, y dentro de las formas de presentación de este incluyen las siguientes: neuritis óptica. Se caracteriza por dolor agudo y alteración unilateral de la visión. Se puede presentar visión borrosa o escotoma. Su duración varía entre pocos días y 2 semanas. Después tenemos el síndrome cerebeloso y del tallo cerebral. Se manifiesta con diplopía secundaria a oftalmología intranuclear, parálisis del sexto par craneal, ataxia, nixtagmos, síndromes faciales sensitivos, vértigo y síntomas paroxísticos. Después tenemos el síndrome medular. Estos pacientes suelen presentar una mielitis transversa parcial o alteración en el control de esfínteres. Suele darse en un periodo de menos de 24 horas y con una duración menor a 3 semanas. Y por último, tenemos síndromes hemisféricos y polirregionales. Estos se caracterizan por hemiparesia o alteración sensorial. Se puede manifestar con encefalopatía, convulsiones y fiebre. El pronóstico depende de la forma clínica, así como del tratamiento, ambiente y los factores agravantes. La sobrevida de los pacientes con esclerosis múltiple es un promedio de 35 años después del inicio de la enfermedad, con un 76.2% a los 25 años. El pico de mortalidad se ubica entre los 55 y los 64 años de edad. Durante el transcurso de la enfermedad, los pacientes presentan discapacidad aún más grave, lo que ocasiona o impide que se dé una deambulación a los 15 años del inicio de la enfermedad, en un 50% de los casos. En cuanto a la calidad de vida, se ha demostrado que la enfermedad reduce en 7 años la esperanza de vida en estos pacientes, en comparación a la población en general. Con respecto a la edad de inicio, se ha observado que en los pacientes mayores, con aparición tardía, tienen una mejor evolución en comparación a los pacientes jóvenes. Podemos concluir que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a gran parte de la población mundial, con diferencias técnicas, que ha venido aumentando su incidencia. Sus efectos son realmente devastadores a aquellas personas que lo padecen, y los costos de sus tratamientos son realmente elevados, y estos no aseguran la curación, sino lo que hacen es disminuir el riesgo de nuevos brotes.